Cuando tenía entre 14 y 15 años, tenía un amigo que siempre me contaba cosas extrañas que experimentaba en su casa. Oía voces, sentía ruidos y veía sombras, pero nunca lo tomé en serio. Una noche, sus padres se fueron de viaje y él se quedó solo en casa. Me llamó y me pidió que fuera a hacerle compañía, pero en ese momento elegí pasar tiempo con mi novia y prometí visitarlo al día siguiente. Al día siguiente, descubrí que mi amigo había muerto. La policía lo encontró acurrucado en posición fetal, pálido y con rasguños en la piel. Lamenté profundamente mi decisión y estuve triste durante mucho tiempo. No fue hasta que conocí a alguien que me sugirió probar una psicofonía, una técnica para comunicarse con los muertos. Tuve alguna esperanza de encontrar la paz. Con una grabadora de cassette en mano, decidí probarlo. La única pregunta que se me ocurrió fue: ¿estás aquí? No hice ninguna otra pregunta. 2 meses y medio después, finalmente escuché lo que estaba en la cinta. Para mi sorpresa, escuché la voz de mi amigo fallecido preguntándome: ¿por qué no me creíste? En el siglo XIX, un conocido general poseía una gran mansión que fue escenario de extraños eventos. La nuera del general, esposa de su hijo, se arrojó desde el balcón, cayendo hasta su muerte. Desde ese incidente se han producido eventos sobrenaturales en las noches oscuras de esa mansión desolada. Los guardias de seguridad privada han informado haber visto a una mujer levitando sobre los pasillos de la mansión, atormentando a cualquiera que cruce su camino. Esta es la historia de un guardia de seguridad que encontró una sombra pensando que había personas habitando el lugar. Llamó a su compañero de guardia para saber si había alguien en la zona, pero le respondió que nadie había estado ahí durante muchos años. El guardia había trabajado en la mansión y había oído historias de extraños sucesos, pero nunca había experimentado algo como esto antes. Estaba rondando la zona cuando notó una figura oscura moviéndose por el pasillo. Al principio pensó que era uno de los residentes, pero al acercarse a la figura se dio cuenta de que era una forma sombría que parecía flotar en el aire. El guardia estaba aterrorizado e inmediatamente pidió refuerzos, pero su colega le informó que eran los únicos en esa noche. El guardia estaba conmocionado por la experiencia, pero continuó patrullando, esperando no encontrarse con la figura sombría de nuevo. Sin embargo, durante toda la noche, escuchó ruidos extraños y vio sombras moviéndose por las paredes. Podía sentir una presencia inquietante acechando en la mansión. A la mañana siguiente, el guardia informó del incidente a su supervisor, quien reveló que muchos otros habían experimentado sucesos similares en la mansión. Algunos creían que la nuera del general nunca había dejado la mansión y que su espíritu todavía acechaba en la propiedad. Desde ese día, el guardia nunca volvió a ser el mismo, siempre alerta y mirando por encima del hombro con miedo de encontrarse de nuevo con la figura fantasmal. Esta escalofriante historia de la mansión embrujada ha intrigado a los entusiastas de lo paranormal durante muchos años y continúa siendo un tema popular de discusión. La leyenda de la mansión y su habitante fantasmal se ha convertido en parte del folclore local, transmitido de generación en generación. En el 31 de diciembre llegué a la casa de mi sobrina para celebrar el inicio del año nuevo. La casa había sido de su bisabuela, quien había fallecido recientemente. Mientras levantábamos nuestras copas para brindar por la medianoche, la familia se reunió para tomar fotos y conmemorar la ocasión. Semanas después, un pariente lejano de mi sobrina la llamó por teléfono y le pidió que echara un vistazo más de cerca a una de las fotos. Al principio, mi sobrina no veía nada fuera de lo común, pero su pariente insistió, dirigiendo su atención a una foto en particular de la ventana de la casa. Mientras mi sobrina miraba fijamente la imagen, comenzó a notar algo extraño en el reflejo de la ventana. Al principio, era solo un contorno débil, pero a medida que se enfocaba más, se dio cuenta de que había una figura inconfundible parada en la ventana. Era una silueta fantasmal que parecía estar mirándola desde el otro lado del vidrio. Mi sobrina se sintió perturbada por lo que vio y compartió rápidamente la foto con el resto de la familia. Todos quedamos sorprendidos por la imagen
y algunos incluso comenzaron a sentir una sensación de incomodidad, pero para mi sobrina, la figura en la foto era algo más que una imagen espeluznante. Estaba convencida de que era la presencia fantasmal de su bisabuela, que había regresado a la casa para estar con su familia en esa noche especial. Cuando era niño, mis padres nos mudaron a un pequeño pueblo sin electricidad, donde la única luz visible estaba en la carretera y en los autos que pasaban. Pero pronto descubrimos que no estábamos solos. Una noche, una extraña sombra empezó a correr entre los autos, pasando desapercibida para todos, excepto para nosotros y los perros del pueblo, que aullaban ante su presencia. La sombra desaparecía y reaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Y un día atacó a uno de los perros que intentó defenderse de ella. Perplejos, buscamos respuesta en los habitantes del pueblo, quienes nos contaron que había un antiguo cementerio en ese mismo lugar. Desde entonces nos preguntamos si la sombra que vimos era el espíritu de alguien que descansa en ese cementerio, o si había algo más siniestro acechando la oscuridad. Nunca la hemos vuelto a ver, pero a veces, cuando la noche es oscura y los perros aúllan, no puedo evitar sentir un escalofrío que recorre mi espalda. En una fría noche de invierno, un grupo de amigos decidió jugar un juego paranormal muy conocido llamado el tablero Ouija. Acordaron comenzar a las 3 de la mañana y mientras el vaso estaba en el tablero, comenzaron a comunicarse de acuerdo a las reglas del juego. Después de unos minutos, el cristal comenzó a deletrear la misma frase una y otra vez. «Ayuden a Sandra». Los amigos intentaron entender qué estaba pasando, pero el misterio los mantuvo en vilo por más de 40 minutos. Finalmente, se aburrieron y decidieron detener el juego, pero la frase persistió en sus mentes. Minutos después, escucharon el timbre de la puerta. Ninguno de ellos esperaba a nadie más, pero decidieron investigar. Cuando salieron al balcón, vieron a Sandra, una amiga suya, llorando en la calle. Su amiga les dijo que había tenido un accidente automovilístico y no sabía si sus amigos estaban vivos o muertos.